el tema de Apocalipsis bueno, como todos saben, ya es el último libro de la Biblia. Y es el libro quizás que a nivel cultural y social, el que más carga negativa tiene de todo. Muchos libros del Antiguo Testamento pues ya tienen mucha carga de ser libros donde presentan un Dios vengativo, un Dios que es totalmente negativo, es totalmente falso, ¿no? Pero el Apocalipsis quizás es el que se lleva las palmas, ¿no? Todo mundo, cuando hablamos de Apocalipsis, sobre todo en la cultura moderna, pues tiene una fuerte carga y referencia a destrucción, muerte, sufrimiento, catástrofes. Y bueno, de esto pues ya se ha encargado mucho Hollywood y la cultura moderna, películas, el mismo lenguaje. Ya hoy en el lenguaje apocalíptico es igual a malo sufrimiento y catástrofes. Es más, cuando estamos viviendo momentos así de sismos, de terremotos, apocalíptico, guerras, apocalíptico. Y bueno, así crecimos todos con esta imagen negativa de lo que es el Apocalipsis. Y pues tenemos que reformular lo que es el Apocalipsis desde la visión católico-cristiana. Hay algunas sectas cristianas que pues también abonan mucho a usar la expresión Apocalipsis para cosas de destrucción y muerte. Y que sí, en el libro lo vamos a ir viendo, casi vamos a ver todo el libro así poco a poquito, porque es un libro que tiene muchos detalles, es un libro complejo para interpretar, para entender. De sí la Biblia tiene partes fáciles y difíciles, y quizás el Apocalipsis es de las difíciles, así ya de entrada, pero que vamos a descubrir su belleza, ¿no? Porque el término Apocalipsis pues tiene un fuerte sentido de esperanza. Vamos a comenzar viendo desde su título, su nombre. Pues la palabra Apocalipsis pues viene del griego, que significa revelación o revelar, que es retirar el velo. Es el libro del Nuevo Testamento que es considerado profético. Así como el Antiguo Testamento tiene sus profetas, pues en el Nuevo Testamento este sería nuestro único libro profético, y que trata sobre precisamente esto de retirar el velo. Consiste en, bueno, Dios retira un velo para dejarnos ver, bueno, no solamente nuestra salvación, sino también nos habla sobre esta batalla, esta lucha que Él va llevando a través de la historia contra el mal, ¿verdad? Así que, viéndolo desde este aspecto, pues empezamos a quitarle este concepto de negatividad, de sufrimiento y catástrofes. Dice el libro de Apocalipsis, habla del poder de Dios que vence al mal, ¿no? Es uno de sus grandes temas. Y casi todo el libro lo vamos a ver en esa tónica, ¿no? Vamos a ver la presencia trinitaria en el libro, cómo actúa la Trinidad en medio de nuestra historia, pero sobre todo haciendo una fuerte presencia en Cristo. Es un libro totalmente cristológico. El centro del Apocalipsis pues, es Cristo, que actúa para vencer el mal y para salvar a los hombres. Sería el gran tema. Pero todavía tiene el libro de Apocalipsis todavía tiene muchas realidades escondidas dentro de su propia interpretación, que vamos a ir descubriendo poco a poco. Bueno, fíjense ahí, aquí yo anoté lo que es el prólogo, el inicio del libro de Apocalipsis. Y como todos los libros bíblicos, tiene en su prólogo, va a manifestar su contenido. Casi leyendo el prólogo de un libro bíblico, sobre todo los del Nuevo Testamento, los evangelios, ahí descubrimos su finalidad, su contenido, el objetivo teológico a veces del autor, ¿no?
Entonces, pues miren, aquí este prólogo es de 3 versículos, muy chiquito, y ahí encierra pues todo, todo su contenido teológico y espiritual. Comienza manifestándose como una revelación de Jesucristo. Ahí está el primer punto. Cristo que se revela, se manifiesta. Así como lo hizo en todos los libros bíblicos, Cristo que es el Verbo eterno, pues fue hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento, y en este Nuevo Testamento, pues bueno, sobre todo en los evangelios, pues él hace una automanifestación en primera persona, por eso tienen tanta fuerza los evangelios. Y en este libro, bueno, pues es a través de un apóstol, de un profeta, ¿no?, que sería Juan. Entonces, bueno, ya ahí deja muy claro que es un libro profético, revelación. Dice que le fue confiada por Dios para que se manifestase a su siervos, lo que ha de suceder pronto. Estas expresiones en el Nuevo Testamento, aquí es algo interesante, que es un lenguaje desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cuando se habla del día del Señor, o sea, el fin de los tiempos, la parusía, o sea, estas fechas de la conclusión de la historia, en este lenguaje siempre se refiere a algo que es casi inminente, ¿no? El pronto, el va a pasar pronto. Y van 2000 años. Todavía Pablo, en Primera de Tesalonicenses, él casi presentía que él iba a experimentar y a contemplar la segunda venida de Cristo, y en Segunda de Tesalonicenses pues ya confirma que no le iba a tocar. Pero bueno, eso es parte de un lenguaje, ¿no?, que ya en el Antiguo Testamento también se refería, ¿no? En el Antiguo Testamento se hablaba del día del Señor, así, el día de Yahvé. Es parte, y que lo va a usar Apocalipsis, este día de Yahvé también va a ser parte del lenguaje del Apocalipsis. Otro dato interesante de Apocalipsis es de que es un libro que trae un fuerte lenguaje del Antiguo Testamento. O sea, las fuertes claves del Apocalipsis es el Antiguo Testamento. En cuanto a lenguaje, en cuanto a visiones, y bueno, tiene una fuerte relación con el Nuevo Testamento en cuanto a que, bueno, ya revela y manifiesta la plenitud de los tiempos en Cristo, ¿no? O sea, ok, aquí está Cristo, ¿no? Pero toda la preparación y la explicación de la historia va en clave del lenguaje que usaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces aquí nos habla de algo que va a suceder pronto, ¿no? Y aquí nos dice, Él envió, hay una referencia a Dios o Cristo, ¿no? Él envió a su ángel para dárselo a conocer a su siervo Juan. Entonces aquí el libro nos deja muy claro, ¿no? Nos va manifestando el autor. O sea, el autor queda claro por el mismo libro, se va a referir varias veces a Juan, y también más adelante va a hablar en dónde fue escrito, ¿no? O sea, tenemos como elementos muy claros de quién, cuándo y cómo y dónde. Bueno, entonces aquí nos deja muy claro que fue el apóstol Juan. Y continúa diciendo que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Esto aparece también en el prólogo de Lucas, donde habla de aquellos servidores de la palabra, así habla Lucas, ¿no? Los testigos oculares, así habla Lucas, ¿no? Es importante en estos textos la manifestación de que este documento viene de un apóstol, o sea, alguien que estuvo directamente en contacto con Cristo. O sea, por eso la expresión testigo es muy importante, ¿no? Nuestros documentos, en eso consiste la fiabilidad de nuestros libros del Nuevo Testamento. Todos los evangelios y las cartas, en que provienen de un testigo apóstol. O sea, esa es
Por eso a veces cuando sale a relucir el por qué en la Biblia no se introdujeron documentación apócrifa o evangelios apócrifos, pues es una de las claves, hay más. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienen origen apostólico, ¿ya? Si no vienen de un apóstol, pues no puede ser un libro canónico. Entonces aquí, bueno, al menos por el texto, por lo escrito, pues Juan, un apóstol que fue testigo de Jesucristo y que su misión en la vida es predicar la palabra de Dios. O sea, estos apóstoles tenían muy claro que no podían tener otra chamba, estaban consagrados a predicar la buena nueva, la palabra de Dios, y dar testimonio de lo que vieron y oyeron. Este lenguaje del testimonio, eso que viene ahí, ese pequeño párrafo que ha dado fe de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, es una expresión muy recurrente en los libros juánicos. O sea, cuando leemos el Evangelio y leemos sus cartas, son expresiones comunes, o sea, es parte del lenguaje muy de Juan. O sea, para Juan tenía un fuerte valor el tema del testimonio, que sí lo mencionan los otros evangelios, pero no tan recurrente como Juan. Para Juan es importante dejar claro que lo que está aconteciendo ahí está dicho por un testigo. Recordemos la escena de Jesús en la cruz en el Evangelio de Juan. O sea, para Juan, después de que ve que brota sangre y agua, y él habla, ¿no? El que lo vio da testimonio. O sea, para Juan es así, es que aquí está pasando algo grandioso, la gloria de Dios está aquí, y yo soy testigo, ¿no? Entonces, bueno, es algo que en el mismo libro de Apocalipsis lo va confirmando. Entonces habla del testimonio de Jesucristo, de todo lo que él vio. Vamos a, después a lo mejor por curiosidad, vamos a la primera carta de Juan, donde él deja muy claro cómo este testimonio entra por los sentidos. En la primera carta de Juan él habla de lo que vieron, dice, lo que vimos, lo que escuchamos con nuestros oídos, lo que tocamos con nuestras manos, lo que contemplamos, eso se los anunciamos. O sea, para Juan es muy importante una fe, pero es una fe evidente. No es una fe abstracta, es una fe que se ve, que se toca. Parte del lenguaje de Juan. Y después dice, dichoso el que lea y dichosos los que escuchen la palabra de esta profecía. Ahí va. O sea, no solamente la palabra Apocalipsis nos habla de revelación de tema, o sea, que es un asunto profético, sino aparte ahí en el mismo libro, en el prólogo, habla de que este es un libro profético. Entonces ahí vamos a encontrar los géneros literarios de nuestro libro. Su género literario es profético apocalíptico. Existen el apocalíptico es un género literario que ya existía en Israel y ha habido muchos apocalipsis, y fue un género literario que ya usaron otros profetas del Antiguo Testamento. O sea, lo que viene a hacer aquí Juan no es novedad. Ya. Es más, vamos a encontrar elementos de Juan que ya replicaron otros profetas, como Daniel, Ezequiel, sobre todo. Zacarías, Zacarías, el profeta Zacarías. Entonces, aquí estamos encasillando, el mismo libro se mete y declara pues, que esto es una profecía y que está dentro de este género, y lo vamos a ver ahí, ya que lo empecemos a leer, pues, con fuerte carga de un lenguaje del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Ahí fíjense cómo habla de estos tiempos, de lo que viene. O sea, es un libro que nos está preparando para el final de los tiempos, o sea, para la segunda venida de Cristo, ¿no? Por eso está al final de nuestras Biblias, porque pues ya habla de las cuestiones de las últimas cosas. Hay una palabra teológica que describe estas
estas cuestiones que se llama la escatología. O sea, en la teología se usa esa expresión, cuestiones escatológicas, ¿no? Cuestiones de las cuestiones de las últimas cosas, lo que ha de suceder. Y eso pues en la Biblia aparece en muchos libros, pero nuestro libro de Apocalipsis es eminentemente escatológico, eminentemente sobre cuestiones de los últimos tiempos. Eso está muy claro, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Ese es nuestro prólogo. Entonces vemos cómo en nuestro prólogo se autodefine el libro, ya está autodefinido. Ya ahí hacemos ese es un resumen de lo que trata, ¿no? Ya lo demás que vamos a hacer es simplemente ir corroborando y adentrándonos en qué consiste esta profecía. Bueno, vamos a ver unos aspectos históricos de nuestro libro de Apocalipsis, para también esto nos van a ayudar a entenderlo. ¿Por qué el libro de Apocalipsis dice lo que dice? Pues hay que entender al autor, entender su época histórica. Bueno, como habíamos dicho, Juan, el apóstol Juan, pues es el autor, es el discípulo amado, ¿verdad? Ya habíamos dicho, es el autor también del Evangelio, conocido en la antigüedad como el teólogo. Quizás en San Juan podamos descubrir, al menos en el lenguaje de San Juan, lo que es hacer teología cristiana. Tiene esta fuerte carga de Juan, tiene esta fuerte capacidad para hacernos adentrarnos al misterio de Dios. Aquello que no podemos ver y tocar, pero que Juan nos va explicando. En el mismo Apocalipsis, más adelante, ahí nos va a explicar que, bueno, pues Juan se encontraba en la isla de Patmos. A ver si más adelante pongo una imagen de dónde está el famoso Patmos. Patmos es una islita que está frente a las costas de Éfeso, lo que actualmente es, bueno, Éfeso era una ciudad antigua que está, lo que hoy es en Turquía, son las costas occidentales de Turquía. Ahí estaba, y Juan se encontraba ahí en situación de desterrado a causa de una persecución de Domiciano, el emperador Domiciano, del cual sabemos ya por la historia universal que, bueno, fue un emperador que realizó de las grandes persecuciones al cristianismo, porque en el imperio no siempre había persecución, o sea, había épocas de paz, de tranquilidad, pero de repente llegaban los emperadores que pues se empecinaban en generar estas persecuciones contra los cristianos, y entre ellos pues Domiciano, y que generan una de las persecuciones más crudas contra los cristianos. O sea, ese es el momento histórico. Y por eso aquí nos habla de que posiblemente fue en el año 96 cuando escribe Juan, más o menos calculando este periodo de persecución. Por eso ahí se logra más o menos darle fecha al tiempo en que fue escrito. Dice, la persecución pues anda destrozando todas las iglesias de Cristo, y Juan se pregunta lo que nosotros hoy nos seguimos preguntando, ¿no? Así la gran pregunta: ¿y dónde está Dios en medio de este mundo en caos, en crisis, en persecución, en autodestrucción, en maldad? Hoy nos seguimos haciendo esas preguntas que Juan se hacía en ese periodo, aunque eran épocas diferentes, pero había un común denominador, y era época en crisis, en sufrimiento y dolor. O sea, eso nos empata con este periodo. Por eso cuando vayamos leyendo Apocalipsis vamos a despejar algunas incógnitas, vamos a descubrir algunas claves de esperanza. Bueno, entonces en este libro de Apocalipsis, como se escribe en esa circunstancia, pues para Juan era importante dar respuesta a la fe de los cristianos de ese periodo. Eran cristianos que
no solamente se les perseguía en cuanto a su vida, ¿no? Sino que eran cristianos que también vivían en su cotidianidad pues marginados de la sociedad. Por lo regular pertenecían a las castas inferiores sociales, porque aunque hubiera cristianos pues, tuvieran un nivel social económico, pero a veces por causa de la misma persecución pues se les quitaban, ¿no?, sus propiedades, no se les daba empleo, o sea, vivían situaciones muy difíciles para vivir la fe. Entonces, pues aquí San Juan lo que intenta es poder dar esperanza a estos cristianos que están viviendo ese periodo y que se cuestionan, ¿y dónde está Dios en medio de esto, no? ¿Cuándo vendrá el Señor para salvarnos? Porque esto está del cocol. Y como aquí dice, ¿no?, esto se realiza a través de 4 visiones que se generan en el Apocalipsis, que están ahí plasmadas, ¿no? Bueno, aquí pongo una pequeña tabla pues es el listado de los emperadores romanos hasta el siglo V. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es la primera columna, que sería el siglo I. Ahí, fíjense, en el rojo van poniendo el nombre de las dinastías, son como periodos donde eran hasta tipo familiares, ¿no?, que se iban sucediendo y que llevaban hasta cierta línea política. Abajito, fíjense, está Augusto, César Augusto, que sería, nosotros lo conocemos por los evangelios, porque es el periodo donde Lucas nos dice que nace Jesús. Ahí era la época de gobernador, fue el primer emperador romano. César Augusto, después le sigue Tiberio. Tiberio se menciona. Creo que no se está transmitiendo. ¿No se está transmitiendo? No parece. Pues sí, así se. Hasta que me enseñen. ya no se pudo. Bueno, pues me habla. Sí. Qué bueno. Después viene Tiberio, que se menciona en los evangelios, que es el que está en funciones cuando Jesús muere. Son estos dos primeros emperadores son los que viven o están en funciones cuando Jesús nace y muere. Después vienen nombres muy conocidos, está Calígula, está Nerón, Claudio. Bueno, es Calígula, Claudio y Nerón. Estos 3 fueron así como emperadores muy, pues de mala fama, ¿sí?, conductas muy nefastas. Y los 3 murieron ajusticiados por sus propias tropas. O sea, realmente eran personajes pues muy oscuros. Y es en el periodo de Nerón, que ahí le pongo del año 54 al 68, que se tiene ubicada la muerte de Pablo y Pedro, ¿no? Entonces más o menos ahí vemos un periodo de tiempo que es como el periodo de en que llega Cristo, en que se predica la palabra y empiezan a morir ya los grandes apóstoles. Pero nosotros vamos a bajar y vamos a ver hasta en el último lugar de nuestra columna. Ahí aparece Domiciano, que sería precisamente el emperador que está en funciones cuando ocurre el escrito de Apocalipsis, ¿no?, la persecución de Juan, que sería el último apóstol, fue el último en morir. Que, bueno, dato curioso, él muere por causas naturales, no murió mártir, aunque fue sometido a tortura, pero no muere en su tortura. Entonces ahí, interesante la tablita. Miren, antes de Domiciano está Tito, que sería el periodo cuando se destruye Jerusalén, por el año 70. Bueno, es una tablita interesante, histórica, que nos ayuda un poquito a ubicar a nuestros personajes del Nuevo Testamento. Y bueno, ya de esa manera vamos así como teniendo más conciencia de esto. Bueno, ahora el tema de la fecha de composición del libro, que es el periodo de Domiciano, pues aquí nos lo explica el mismo Apocalipsis, ahí de lo que es el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 al 11, y que aquí lo transcribo, donde dice, aquí repite,
Dice, yo vuestro hermano Juan. O sea, vuelve a explicar qué es Juan. Fíjense, ahí llevamos ya 3 menciones de Juan. ¿Vean? Entonces, es en el versículo 2, versículo 4 y versículo 9. O sea, tenemos ya mucha claridad de su autor, se repite. Dice, yo vuestro hermano Juan soy copartícipe de la tribulación del reino y de la paciencia en virtud de nuestra unión con Jesús. Juan ahí está hablando de que él pues está viviendo estos periodos de persecución y de sufrimiento junto con los demás cristianos de la época, en virtud de nuestra unión con Cristo. ¿Por qué lo persiguen? Pues por causa de Cristo, ¿no? Y continúa diciendo, estando yo en la isla llamada Patmos, ¿aquí está? Entonces ya vamos ubicando más o menos por el tema de la persecución y el lugar, ya tenemos más o menos la fecha y el lugar donde se escribe. Dice, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesús. Repite esa misma expresión que ya tenía anteriormente, entregado a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo. Esa es su chamba, para eso está Juan. No tiene otra función en la vida más que esa, anunciar la palabra de Dios y dar testimonio de Jesús. Y después habla, caí en un éxtasis el día del Señor. Fíjense, ahí hasta vamos sacando qué día fue. ¿Qué día fue el día del Señor? Un domingo. Estando un domingo, él cae en éxtasis. Y entonces aquí empieza nuestro Apocalipsis a recobrar otra dimensión. Entonces nuestro libro va a tener fuertes aspectos litúrgicos. Va a ser una liturgia con muchos elementos eucarísticos. Fíjense, o sea, no solamente se queda en ser un libro de esperanza, sino en ser una liturgia. Por ahí hay un ex pastor protestante llamado Juan Scott, se convirtió al catolicismo hace como 15 años por ahí. Y él tiene un libro donde él explica su conversión y dice que, pues como pastor, él se sabía muchos, pues la Biblia se la sabía casi de memoria, muchos párrafos, y que y que cuando él va, casi por curiosidad, se mete a una misa católica. Sí. Cuando él entra a una misa católica, él empieza a descubrir que en esa misa católica hay mucho lenguaje y expresiones del Apocalipsis, de la Biblia pues, pero empieza a ver el Apocalipsis ahí metido, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo a veces nosotros no lo apreciamos ni lo entendemos porque pues no tenemos este conocimiento bíblico, pero los que sí saben de Biblia y de repente se encuentran con la liturgia, descubren pues que ahí hay un lenguaje muy del Apocalipsis. Dice, oí entonces detrás de mí una voz estruendosa. Esta voz estruendosa se va a empezar a dar constantemente en todo el Apocalipsis. Hay o sea, Juan, dentro de su explicación de sus visiones del Apocalipsis, nos va a dejar entrever que aquello que nosotros nos está explicando que él vio no son cosas de este mundo. Por eso lo que él explica o sea, las palabras a veces no van a tener lógica de nuestra forma de ver nuestra realidad. O sea, para Juan hay cosas que son raras, ¿no? Entonces le da términos como dice, oí entonces detrás de mí una voz estruendosa como un sonido de trompeta. Es como algo así, ¿no? O sea, lo que Juan nos está tratando de decir es que lo que yo oí son cosas que se salen de nuestra realidad lógica. Entonces por eso vienen estos comparativos como para tratar de hacernos entender el misterio al que él se está metiendo, ¿no? Y decía, escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Esto sería ahí del versículo 9 al 11. Entonces, bueno, ahí lo interesante, ¿no? Ya no solamente es un éxtasis que él tiene un domingo en Patmos, sino aparte hay un mandato explícito a que escriba. Y en ese contexto se va a dar nuestro libro
Ok, el tema del Apocalipsis en la historia de la iglesia no fue aceptado así de inmediato por todas las iglesias. Sobre todo en el siglo I, II y III, las iglesias cristianas, pues que estaban dispersas por varios territorios de lo que hoy es el Medio Oriente o el Oriente o Grecia. La comunicación entre ellas pues era muy lenta, ¿no? No es como ahorita. Entonces, cuando una iglesia confirmaba que tenía un documento apostólico, esa certeza la tenía esa iglesia, y quizás otras iglesias de por ahí iban aceptando los documentos de su valor canónico, de ser inspirados por Dios, poco a poco, ¿no? Hubo libros del Nuevo Testamento que no tuvieron mayor problema para entrar al canon, o sea, fueron aceptados de inmediato, como son los evangelios. Pero Apocalipsis tuvo problemillas, porque para algunos, en algunas iglesias, no tenían claro que realmente fuera escrito por Juan, aunque diga en el Apocalipsis que fue escrito por Juan, pero también es una costumbre de la bíblica, del Antiguo Testamento, el usar seudónimos. O sea, había alguien que escribió un libro y decía ahí en el libro que lo había escrito Moisés o lo había escrito David, pues esto con la intención de darle pues importancia al libro, ¿no? Que fuera reconocido, aceptado y leído. Entonces, como existía esa costumbre, aunque aquí dijera que fue Juan, eso no daba la certeza. Entonces, aquí nos explica, ¿no? Como algunos padres de la iglesia, al principio, pues sí, reconocen y aceptan que sí es un documento que sí fue escrito por el apóstol Juan. Dice, por ejemplo, ahí nos pone a San Justino, San Ireneo. Bueno, San Ireneo, ahí es importante su testimonio porque él es discípulo del discípulo de Juan. Entonces, el valor de San Ireneo pues, es importante. Pero, por ejemplo, las iglesias de Siria, las de Oriente, pues no estaban muy seguros de que realmente fue un evangelio escrito por el apóstol. Por eso, pues no lo aceptaron de inmediato, o sea, se esperaron hasta como ir teniendo la certeza, ¿no? Este es el proceso en que se fueron conformando el canon de la Biblia. Es cuando las iglesias van teniendo certezas de que ese documento tiene un origen apostólico y por lo tanto es inspirado. Bueno, otro dato del mismo de la misma Apocalipsis es de que al ser un libro, pues en un lenguaje apocalíptico y que de suyo es complejo y que es difícil de interpretar, pues también esto a muchos no les daba así como una certeza de que sí fuera inspirado por Dios, porque como ya les comenté, había ya otros apocalipsis por ahí circulando. Pero bueno, poco a poco se aceptó en la unidad de la iglesia y bueno, ya es hasta el siglo IV donde bueno, ya hay un primer canon y ya se tiene nuestra Biblia completa. Ok, después vamos a descubrir que nuestro Apocalipsis pues tiene una fuerte relación y parentesco teológico, no solamente en el lenguaje, sino en una teología, con el Evangelio y las cartas de Juan. Esto también nos va ayudando a verificar pues que sí, es un documento juánico. No solamente porque ahí dice que lo escribe el apóstol, sino porque tiene esta teología. Vamos a ver un poco del contenido de nuestro Apocalipsis. Bueno, el gran personaje de Apocalipsis pues es Jesucristo, es Cristo mismo, en su gloria, en su majestad, y cómo Cristo va a actuar dentro de la historia de la humanidad, pero es la historia completita,
no nada más en un periodo de tiempo, sino es la acción de Cristo en la historia de toda la historia humana. Otra parte importante de Apocalipsis es donde nos deja ver el entendimiento de la teología de la historia católica, ¿no? O sea, nos deja muy claro cómo la visión cristiana de la historia es una visión es lineal. O sea, en este aspecto hay un principio y hay un final. Diferente a la visión que tienen, por ejemplo, los budistas, ¿no? Por eso el budista habla de reencarnación, porque para ellos es una historia dando vueltas, ¿no? Cíclica. O sea, es como un círculo sin fin. Nosotros, en esta teología nos deja esta claridad, ¿no? Hay un principio y un final, y en todo ese tiempo es Cristo que va actuando. Y va actuando en una lucha, una batalla contra el mal. O sea, hay batalla. Por eso Apocalipsis es como si fuera una película. Es una película de batallas. Y literal, o sea, así sale. O sea, hay algunas escenas donde se antoja, así como para una superproducción de Hollywood, ¿no? Porque aparece Cristo en batalla, o sea, literal, ¿no? Por eso le pongo esta imagen, ¿no? Sale este caballo blanco, son los jinetes del Apocalipsis, que ya ven que normalmente cuando se habla de los jinetes de Apocalipsis, se cree que todos los jinetes de Apocalipsis son malos, pues es la maldad, y no, nada más 3. El cuarto, que es el blanco, es Cristo mismo, que sale a llevar la palabra y a combatir el mal en el mundo. Es una imagen. Otro dato curioso de Apocalipsis es que aunque Cristo aparece en todo el libro, es el centro del libro, pero va a ir apareciendo en diferentes... Es parte del misterio, ¿no? O sea, es Cristo que se personifica en diferentes, por decirlo, advocaciones, o en diferentes realidades, ¿no? En Apocalipsis nos vamos a topar con un Cristo rey, un Cristo sacerdote, un Cristo el león, ahí vamos a aparecer el Cristo león, majestad, el Cristo guerrero, el Cristo cordero, el Cristo palabra. O sea, vamos a ir encontrando la figura de Cristo de muchas maneras, ¿no? El principio y el fin, el alfa y omega, son las diferentes atributos o personalidades con las que se va a presentar Cristo. Por ejemplo, aquí pongo algunas, ¿no? Que es sobre todo el Cristo con el que vamos a comenzar ahí después ya en el versículo 9, ahí nos van a presentar a este Cristo sacerdote revestido. Y lo vamos a ver la próxima semana porque ya no nos va a dar tiempo, pero por ejemplo va a presentarse con una túnica de sacerdote, y así nos lo presenta Apocalipsis, con un cinturón dorado, que es de rey, o sea, es un sacerdote rey, con cabellos blancos que representan eternidad y sabiduría, o sea, es lo que representan los cabellos blancos, unos pies de metal, que habla de firmeza. O sea, es un Cristo que tiene unos elementos hasta raros, ¿no? O sea, el lector empieza a decir, es que esto no pasa, esta visión es extraña. Lo que pasa es que cada elemento va teniendo una interpretación y nos va a ayudar a ir dándole un valor a la persona de Cristo. Entonces, por ejemplo, hay pues, unos pies de metal, ¿no? Porque yo diría, pues, ¿cómo? Bueno, es que pies de metal es firmeza, solidez, bien plantada. 7 estrellas que representan su gobierno, espada afilada, pues que es su palabra, es una espada que sale de su boca, pues que es la palabra, ¿no? Una palabra que entra, ¿no? Que penetra nuestros interiores, en medio de nuestras coyunturas, como dice el libro de Hebreos. Es cordero, porque también es manso, y también es majestad, porque se representa como un león de Judá. Y entonces van a empezar a aparecer muchos elementos
en nuestro Apocalipsis. Cuando leemos sin tener algunas bases, leemos estos elementos, por eso de repente Apocalipsis nos es confuso, misterioso, raro, extraño, incomprensible. Pero cuando vamos entendiendo lo que representa cada símbolo, vamos a darle un sentido a Apocalipsis, ¿no? Lo vamos a comprender. Para esto pues tenemos que entrar a la simbología judía, no a la nuestra. Nosotros tenemos culturalmente tenemos otra simbología, pero para el judío ellos usaban mucho, por ejemplo, la numerología, es un elemento. Entonces hay muchos elementos de numerología en nuestro Apocalipsis. El tema de colores pues también va a ser un elemento fuerte. Elementos, signos, símbolos que también tienen su propio lenguaje. Bueno, esta sería nuestra última lámina. Antes de irnos, veríamos un poquito de la teología del Apocalipsis. Es como el mensaje profundo, ¿no?, que tiene la intención de transmitirnos el autor. El autor, Juan, no tiene la intención de hacer una narrativa bonita, entretenida, no. Hay una intención de mensajes profundos que nos quiere transmitir en medio de tanto símbolo. Entonces ahí vienen estos mensajes. Entonces, parte de estas teologías, bueno, nos explica los que les comentaba hace rato, ¿no? Una teología de la historia es comprender la historia, cómo funciona, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho, por ejemplo, nosotros a hacer nuestros propios discernimientos de vida. O sea, porque aquí entendemos la teología de la historia desde la visión católica. Después, también nos presenta cómo dentro de nuestra historia siempre está metido Dios, ¿no? Aunque nosotros a veces vamos viviendo nuestra realidad y sentimos como que Dios no está. O sea, cuando uno ve pues tanta monstruosidad, ¿no?, en medio de nuestra realidad, en México, en el mundo, pareciera que Dios no está. Y a veces uno se pregunta, ¿y dónde estás? ¿Por qué permites esto? Pero aquí nos va a explicar Apocalipsis cómo sí está Dios, ¿no? Y a veces por qué Dios permite esto o permite aquello. Entonces es parte de una teología que nos va a explicar Apocalipsis. Una presencia trinitaria en la historia. Pues nos va a dar también elementos para comprender qué es la iglesia. Son dos teologías. La eclesiología es entender teológicamente qué es la iglesia, pero también nos lleva a otra teología que es la escatología, las cuestiones finales, ¿no? Irlo comprendiendo, qué serían las cuestiones finales. Y que Apocalipsis no es el único libro bíblico que nos refiere a estas cuestiones finales de la historia, finales del mundo. Hay muchos otros libros que traen elementos que cuando los comparamos con Apocalipsis pues nos va dando así como una riqueza, ¿no? No todo lo que la iglesia predica está en Apocalipsis, ¿no? Tiene una fuerte carga, pero hay más. Y después hace una espiritualidad apocalíptica, ¿no? Una espiritualidad donde vamos a entender, a través del Apocalipsis vamos a entender el tema de la purificación, el sufrimiento, por qué sufrimos, por qué el mal, o sea, es entenderlo, y también entender el tema del discernimiento, ¿no? Si Dios está en medio de nosotros, al medio de nuestra historia, y va actuando junto con nosotros, y va actuando en medio de nuestra historia, pues tengo que analizar y discernir en mi vida cómo va actuando para poder entender, pues, Dios, qué onda conmigo, ¿no? Y Dios, qué quiere de mí. Y, bueno, son dos grandes temas de espiritualidad que pues, nos va a ayudar mucho a Apocalipsis. Ok, bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar, ya son las 7. A la otra llego más rápido y bueno, espero ya haber solucionado estos problemas técnicos. Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta tarde-noche que nos permite reflexionar en tu palabra. Permítenos, Padre bueno, que todo sea para nuestra propia salvación, la salvación de los que nos rodean y la construcción de tu reino. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes.
Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.